antes de tener diabetes. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos amigos, yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo fue que se subió mi azúcar antes de que mis médicos me dijeran, ¿sabes qué? Tienes diabetes. Es un tema muy interesante y ¿qué creen? Que no solo va a ayudar al paciente que tiene diabetes, sino también este tema puede ayudar al paciente que no la tiene, es decir, a sus hijos, a sus nietos. Es un contenido muy valioso el que les voy a dar. Por eso les voy a pedir que me ayuden a compartir. Por favor, compartan. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de que el cuerpo va a empezar a mandar señales de que la glucosa se está descontrolando tiempo atrás, o más bien antes de que ya claramente te digan tienes diabetes. Y eso es muy importante porque si tú tienes diabetes, existe una alta posibilidad de que tus hijos la lleguen a tener, ¿no? De que tus nietos también la tengan. Y hay que ser muy francos, la alimentación de la población en general en los últimos años no es la mejor. Y esto hace que todavía haya una probabilidad más alta de que la diabetes llegue a sus vidas. ¿Y cuándo ustedes podrían sospechar esto? ¿Cuándo podrían ustedes saber que su familiar está en riesgo de la diabetes? ¿O cómo podrían, o más bien, ustedes, cómo es que llegaron al diagnóstico? Está muy interesante, digo, no sé ustedes qué opinen. Pero bueno, quiero platicarles que existen dos elementos que me hacen sospechar que mi paciente tiene o que está por tener diabetes, ¿ok? O sea, que está a muy poquito de que la enfermedad llegue a sus vidas. Y bueno, estos se llaman alteración de glucosa en ayunas e intolerancia a los carbohidratos. A ver, doctora, usted siempre ocupa palabras raras, muy confusas, que yo no alcanzo a entender, y quiero que me ayude, que me oriente y que me diga cómo es que puedo sospechar que mis hijos tienen diabetes, o más bien que la van a tener, ¿ok? ¿Cómo puedo sospechar que la van a tener? Y cómo es que mi cuerpo empezó a mandar señales antes de que me dijeran que tengo la enfermedad. Fíjate, es bien interesante, ¿se das cuenta? Por favor, compartan. Y díganme de qué parte del mundo me están viendo, como Alejandro Monia. ¿Monia es correcto? Me pone hola. Gracias, Ale. Ponme de qué parte del mundo me estás viendo para que pueda saludarlos a ustedes. Salúdenme, por favor. Fíjense, cuando una persona tiene la glucosa en sangre por abajo de 60 o de 70, según el libro que estemos leyendo, si el paciente tiene su glucosa por abajo de 70, nosotros decimos, este paciente tiene la glucosa demasiado baja. Y el término que ocupamos es hipoglucemia, muy baja su azúcar. ¿Cuánto es lo normal? Ok, en un paciente que no tiene diabetes, por ejemplo, se espera que tenga su glucosa entre 70 a 100. Eso es lo que a nosotros nos gustaría, aquel que no tiene diabetes. Pero si cuando a mi paciente le tomo una muestra de sangre en ayunas, es decir, sin haber ingerido nada de alimentos y con un tiempo de ayuno de 8 horas previas a la muestra que voy a tomar, si el paciente tiene una glucosa entre 100 a 125, ahí se enciende un foco amarillo y te está diciendo, ojo, este paciente tiene alteración de glucosa en ayunas, y obviamente esto te está diciendo que ese paciente probablemente está experimentando una prediabetes. Es decir, el paciente que ya tiene diabetes, el que ya fue diagnosticado con la enfermedad, antes de tener una clara diabetes, tuvo una alteración de glucosa en ayunas, una prediabetes. Entonces tenemos que descubrir si nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros esposos, nuestra familia tiene una prediabetes. Creo que es muy importante. Ahora, cuando tienes de 126 en adelante, eso ya te hace pensar que tu paciente tiene diabetes.
Ya lo entrevistas y puedes descubrir que además de sus niveles de glucosa fuera de rangos, probablemente está experimentando mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de orinar. Está orinando todo el tiempo. Entonces ahí uno dice, algo anda mal aquí. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que debajo de 70 la glucosa en sangre te estaba diciendo que el paciente tenía una hipoglucemia, es decir, un bajón de azúcar. ¿Cuánto es lo normal? Bueno, que nuestros pacientes, después de que hayan ingerido X cantidad de azúcar, por ejemplo, si tú vas a un laboratorio, te toman una muestra de sangre al llegar y te dan a tomar un frasquito, un botecito con azúcar, ellos te van a dar X cantidad de azúcar. X, no me voy a meter en rollos, no los voy a asustar, no los voy a revolver. Te dan un vasito con X cantidad de azúcar. Te van a empezar a revisar tu glucosa, ¿ok? Después de un periodo de tiempo específico que el laboratorio te sugiera, si tú tienes tu glucosa después de esta ingesta de lo dulce, con cierto periodo de tiempo de separación, y tu glucosa se reporta entre 140 a 200, en ese momento yo pienso, mi paciente tiene una intolerancia a los carbohidratos. Lo voy a repetir. Si mi paciente, después de una sobrecarga de glucosa y pasó cierto periodo de tiempo y encuentro que su glucosa está de 140 hasta 200, en ese momento digo, mi paciente tiene intolerancia a los carbohidratos y no es adecuado, ¿ok? Ya aquí ya me empiezo a poner un poco nervioso como médico porque me estoy enfrentando a un paciente con muy probablemente diabetes, prediabetes, ¿no? Según donde te encuentres parado. Déjame decirte que cuando un paciente tiene glucosa alterada en ayuna e intolerancia a los carbohidratos, te está diciendo que algo está mal en su metabolismo de sus azúcares y que naturalmente va a estar expuesto a que las cosas no les hagan bien en los años. Es decir, que los niveles de glucosa sean completamente anormales después de la ingesta de los alimentos. Y ahí es cuando decimos, el paciente evidentemente tiene diabetes y a todos nos preocupa. Cuando un paciente tiene muchas ganas de hacer pipí y todo el tiempo está haciendo pipí, cuando el paciente tiene muchísima sed y todo el tiempo está queriendo tomar agua, cuando el paciente está comiendo mucho y le encuentras esta intolerancia a los carbohidratos, esta alteración de glucosa en ayunas, le tomas varias muestras en el transcurso de los días y descubres que sí está fuera de rango y en ese momento dices, ¿sabes qué? Pues mi pacientito tiene diabetes, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan que cuando una persona tiene diabetes, tiene su familia una probabilidad muy alta de tener diabetes en los próximos años. Entonces, si tú ya identificaste que tu glucosa se eleva de manera inusual cuando comes o cuando estás en ayunas, valdría la pena descartar que tengas una prediabetes, que es lo más común, y finalmente un diagnóstico de diabetes. Entonces, es algo que debes de tomar en cuenta, que no puedes ignorar, porque créeme que te va a meter en aprietos. Muchos pacientes son diagnosticados con diabetes, por ejemplo, el día de hoy, y ¿qué creen que pasa? Que este pacientito ya tenía diabetes desde hace 8 años atrás, pero el paciente no lo sabía. ¿Por qué razón? Porque no se hacen estudios, porque no se cuidan, no están al pendiente de su salud con apoyo de un médico. Entonces, sí tenemos que concientizar esto y buscar alternativas, ¿ok? Para que el paciente pueda gozar de salud y corregir, controlar todos los desperfectos que hayan surgido. Depende de la condición de cada paciente, vamos a recurrir a ciertos medicamentos o a ciertas estrategias. Ustedes saben perfectamente que vamos a usar muchos de los medicamentos para evitar que el hígado esté soltando azúcar y que ésta aumente sus niveles de glucosa en sangre. Creo que también es importante mencionar que cuando el paciente tiene su glucosa elevada
o se está saliendo de los rangos aceptables, siempre va a ser conveniente que haga ejercicio para que esta glucosa empiece a descender y se reduzca un problema llamado resistencia a la insulina. En pocas palabras, que su cuerpo trabaje en armonía para su propio bienestar. Entonces es súper importante que ustedes sepan esta información porque va a cambiar sus vidas y no nada más la de ustedes, también la de sus familiares. Entonces seamos muy responsables y muy conscientes de esta situación, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren agendar cita conmigo o con mi equipo de trabajo, con muchísimo gusto les voy a dar los teléfonos para que no me regañen, porque siempre me están regañando que por qué no les doy los números, que no sé qué. Eso se los voy a dictar, ¿vale? Acuérdense que aquí conmigo trabaja el famoso diabetólogo, así le llaman ustedes al especialista en el control de la diabetes, trabaja aquí. También tenemos el podólogo, que es experto en el cuidado de los pies de un paciente que tiene diabetes, porque es súper peligrosísimo que mi paciente se corte las uñas solito o que lo ayude un familiar. Eso no debe de suceder. Tiene que acudir mi paciente con un podólogo cada mes y medio. Aquí tenemos nutriólogos expertos en diabetes, por supuesto. Existen los médicos que nos ayudan a aliviar el dolor frecuentemente relacionado con la neuropatía diabética. También tenemos el médico que es especialista en la circulación, está el cardiólogo, el ortopedista, el ortesista, el protesista, en fin, un grupo de profesionales que me ayudan a cuidarlos. Ahí les van los teléfonos por si quieren agendar cita conmigo o con cualquiera de mi equipo, que son buenísimos. Ahí les va. 5590 01 1999. Lo repito, 55 90 01 1999. Acuérdense que las consultas pueden ser virtuales. ¡Ay, gracias! Muchísimas gracias. No se ven, nada más veo B punto y me ayuda a escribir el teléfono. Muchísimas gracias. ¡Ay, Gladys Pérez, un besote! Pati Mirón, ¡ay, que a todo dar son las dos! Igual que B punto, que no sé cómo se llama. Leonardo Ochoa, saludos y bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Ahí les doy tu teléfono por cualquier cosa. Ayúdenme a escribirlo los que puedan en la pantalla. 55 82 16 24 93. Súper importante, ¿eh? Ahí está, no hay fallas, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo me retiro sin olvidar, ¿no? Que estaba nada, ¿no? Ahora sí que decirles cuídense, atiéndanse, por favor, denle seriedad a su salud porque bien vale la pena conservarla hasta que seamos genuinamente abuelitos, muy abuelitos, ¿vale? Entonces, pues ya saben. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, los amo infinitamente y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Los quiero muchísimo. Besos a todos. Bye, bye.